Hola a todos y bienvenidos a Triálogos, la tertulia sin tertulianos. Esperamos que disfrutéis de este episodio. Buenos días, buenas noches, buenas tardes y bienvenidos a otro episodio de Triálogos, la tertulia sin tertulianos. En el capítulo de hoy resolvemos de una vez y para siempre, como es habitual, uno de los asuntos pendientes en la agenda española y que no siempre se quiere tratar. En este caso vamos a hablar de uno de los asuntos más dramáticamente actuales y del que menos se quiere hablar, y es la pobreza en nuestro país. Podemos mencionar algunos datos básicos, como que España es el tercer país con mayor porcentaje de pobres de la Unión Europea, aproximadamente un 20%, que probablemente ahora mismo sea más. Dentro de esa pobreza se distingue como pobreza extrema entre un 5 y un 6% de la población, y por debajo de esa línea existe un nivel de pobreza mayor, que es la de las personas sin hogar o sin techo, o supongo que son traducciones de la expresión homeless inglesa. Y este grupo es difícilmente medible, probablemente porque también es un grupo que va y viene, ¿no? Las personas que están en esta situación, algunas entran, otras salen, quizá algunas salen del país. Yo he leído un informe de Cáritas que calcula que podría haber entre 20 y 40.000 personas entrando y saliendo de esa situación, pero de todo esto, quien realmente es una experta y nos va a hablar hoy, tenemos la suerte de que nos visite, Esperanza Vera Ortiz. Buenas, Esperanza, ¿cómo estás? Hola, buenas, ¿qué tal? Encantada de estar aquí. Pues nosotros también estamos encantados de hablar contigo. Voy a presentarte brevemente y luego presentaré a nuestra muchachada, y después de eso te haremos una pregunta básica general para que tú expliques la cuestión en tiempo que tú consideres necesario, y a partir de ahí abrimos un debate y vamos entre todos hablando y sobre todo preguntándote a ti. Decía que Esperanza Vera Ortiz es ingeniera industrial, pero ya en su trabajo de final de grado trató el asunto del sinhogarismo, y actualmente trabaja para la ONG Hogarsi y preside otra ONG llamada Bocatas, pero Bocatas con K, que se dedica al reparto de comida entre personas sin techo, entiendo que en la ciudad de Madrid. Vamos a presentar a todos para que sepamos todos que estamos dentro. Y tenemos en el comité central a Gonzalo G. Carrascal. Buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Esperanza, por venir con nosotros a contarnos un problema social tan importante y relevante como es el sinhogarismo. Estamos seguros de que vamos a aprender esta tarde mucho de él. Muchas gracias. Y también en el comité central a Juan Elías. Buenas, saludos a todos y bienvenida, Esperanza. Gracias por estar aquí. Y recién cerrado el mercado de invierno, anunciamos la incorporación de nuestro último fichaje, que ya estuvo con nosotros hace 2 o 3 semanas, que es Carmen Bengoechea, que además de ser filósofa, creo que ha trabajado también en el mundo de la asistencia social. ¿Cómo estás, Carmen? Pues muy bien, Miguel. Bonito día y me encanta compartir esta tarde de domingo con vosotros y con Esperanza, y poder clarificar todo lo que tiene que ver con el sinhogarismo y sobre todo reflexionar sobre las soluciones, porque como anunciaba Gonzalo, es un problema y por lo tanto tiene solución, y a ver si se pone en marcha del todo, porque aunque está iniciado, pero Esperanza seguro que ahora nos va a contar más detalles sobre las soluciones. Pues si quieres, Esperanza, puedes empezar aclarando la cuestión más básica, que es qué es el sinhogarismo y bueno, a qué clase de personas afecta, cómo está la situación supongo que en Madrid, también en España conocerás cómo está, y después de esa intervención, que sea todo lo larga que tú necesites, ya podemos intervenir todos, vamos levantando las manitas, ¿vale?
Vale, genial. Pues bueno, o sea, lo primero que yo creo que es importante es que, bueno, hablamos de sinhogarismo, ¿no? Hablamos de personas sin hogar, porque, bueno, yo creo que el lenguaje es fundamental y muchas veces vemos que se habla de personas sin techo, incluso pues se pueden oír términos como mendigos, vagabundos y demás, y que esos son términos que tienen como una connotación, pues eso, vagabundo, tiene una connotación negativa, ¿no? Mendicidad, hay estudios que avalan que solamente el 15% de las personas sin hogar ejercen mendicidad, o sea que eso también es importante. Y luego la diferencia entre sin techo y sin hogar es que el sin hogar tiene la connotación social, ¿no? O sea, yo creo que el sinhogarismo es un fenómeno de exclusión social y el techo solamente hace referencia a un espacio físico, mientras que por hogar entendemos ese espacio en el que, bueno, pues como ese término que abarca también la perspectiva más social. Entonces, bueno, pues creo que eso es importante. Bueno, pues el sinhogarismo, como habéis enunciado, afecta en torno, los estudios dicen que en torno a 33.000 personas en España, pero la realidad es que no se conocen como datos actualizados, que es uno de los principales dramas del sinhogarismo, que es muy difícil recabar datos y que hay muy poquitos datos actualizados sobre la situación. Entonces, bueno, dentro del sinhogarismo hay una escala, que es la escala Ethos, que lo que hace es, o sea, lo que evalúa es pues los niveles, ¿vale? Como en los del sinhogarismo, ¿no? Pues estaría la persona que está en situación de calle, la persona que está en un centro de emergencia o en un albergue, las personas que están en recursos de la red, las personas que viven en viviendas inseguras. O sea, como que es una escala que en la escala que serviría un poco como para evaluar, por decirlo de alguna manera, el estado, o sea, como, bueno, una escala para evaluar el sinhogarismo. Bueno, nosotros estamos en Madrid, en Valencia y en Zaragoza, hacemos acompañamiento a personas que están en calle. O sea, nosotros estamos desde Bocatas como muy centrados en las personas que están en situación de calle. Luego, bueno, también por contar un poco, que hay una pregunta que nos hacen mucho, ¿no? Que es, pero una persona, ¿cómo es una persona sin hogar? ¿O qué le ha pasado a una persona sin hogar para llegar a situación de calle? Bueno, pues nosotros siempre lo que decimos es la teoría de los 7-8 hechos traumáticos, que dice que una persona, o sea, bueno, que una persona sin hogar sufre de 7 a 8 hechos traumáticos en un periodo de 3 o 4 años, cuando lo habitual es sufrir 3 o 4 hechos traumáticos a lo largo de toda una vida. Es decir, circunstancias estresantes o hechos traumáticos en un periodo muy corto de tiempo. La realidad es que el perfil es súper diverso, ¿vale? Que muchas veces también se tiende a pensar en sinhogarismo y la primera imagen que viene a la cabeza es un hombre de 50 años y, bueno, el sinhogarismo tiene múltiples caras, ¿no? Y hay mujeres, hay personas muy jóvenes, entonces, bueno, pues hay personas migrantes y también, bueno, pues uno de los, o sea, es un problema muy complejo porque abarca, es muy diverso, o sea, no hay un perfil, o sea, abarca muchas circunstancias, ¿no? De personas con temas de salud mental, eso, jóvenes, personas mayores, con distintas circunstancias y bueno, y ahora más en tiempos de crisis, ¿no? Que lo estamos viendo, que hay muchas más personas que están en situación de sinhogarismo y que esta cadena de hechos traumáticos se hace todavía más corta, ¿no? Que pues muchas personas que jamás hubiesen pensado que están en calle porque está tardando muchísimo en llegar las prestaciones económicas, porque estaban trabajando sin un contrato laboral y demás, pues todo el proceso es como mucho más rápido. Bueno, no sé si he contestado un poco a la pregunta, pero así en términos generales. Sí, yo creo que con eso ya podemos abrir el melón y si quiere Carmen, como experta, puede empezar a comentar. A mí me ha encantado, Esperanza, que hayas empezado definiendo el término sinhogarismo,
porque se necesita clarificar. Y, de hecho, sé que tenéis ahora desde la Fundación RAIS una campaña de lo que no se nombra no existe, que me parece muy potente que se incorpore ese concepto en nuestro diccionario. Y sobre todo quitar todo ese peso negativo, ¿no? de esa circunstancia que esperamos todo el mundo que sea una circunstancia temporal y que no deja de ser un reflejo de una mala gestión del Estado, porque la exclusión social que están padeciendo las personas sin hogar al final es una responsabilidad del Estado. Entonces, me ha gustado mucho que hayas iniciado con la definición. Y conocía también los 4 conceptos que has mencionado de forma tan clara sobre la definición de ethos o de ethos, no sé cómo se pronuncia, y me parece que toda reflexión siempre tiene que empezar clarificando los conceptos. Y luego me gustaría que comentaras un poco lo de los 7 hechos traumáticos en 3 años. Me ha llamado mucho la atención. ¿Cuáles serían esos 7 hechos que más o menos se repiten en las personas que están o que ya han pasado por ese fenómeno? Claro, son circunstancias diversas, pero hechos pueden ser pérdida de empleo, fallecimiento de un familiar directo, divorcios, separaciones, temas de maltrato familiar, por ejemplo, en personas jóvenes, lo estamos viendo un montón. Temas de migración, viajes con todo tipo de circunstancias diversas, pero lo que sí que vemos es que muchas veces son como hechos que un divorcio, que pierde el empleo y que una muerte de una madre, o sea, que son hechos que realmente nos pueden pasar a cualquiera de nosotros, y eso yo creo que son factores personales, pero también es muy importante lo que tú has apuntado, Carmen, que luego están los factores del entorno, ¿vale? Y eso, vivimos en un entorno en el que el derecho a la vivienda es súper difícil y, bueno, en Madrid es que los alquileres de habitación es muy complicado encontrar un alquiler que esté por debajo de 300 euros de una habitación que hay que verla, ¿eh? Y entonces eso también, por ejemplo, nosotros lo estamos viendo mucho, ¿no? Con personas que estamos apoyando en la búsqueda de habitaciones, o sea, y eso es un temazo. O sea, es que el entorno, también vivimos en un entorno, en un sistema que cuando estás fuera, entrar, es una barrera muy complicada. Y luego también cómo se gestiona hasta o sea, los modelos que hay de intervención con personas sin hogar, mucho continúa basado en la asistencia, en un modelo de emergencia, y eso también dificulta muchísimo pues la inclusión, ¿no? Y la vuelta, como por así decirlo, a una vida normalizada. A mí, ahora que mencionas lo de los modelos, me gustaría que comentaras el modelo en el que se inspira tanto RAIS como la alianza que tienen con Provivienda, porque creo que es una de las claves que a lo mejor estamos adelantando, ¿no? De las soluciones, pero es que cuando has hablado de los modelos, durante mucho tiempo el asistencial, y bueno, y sigue vigente, es el que evidentemente hay una urgencia y las necesidades básicas hay que cubrirlas, pero una vez que se han cubierto ya el trabajo con la persona que tiene esa circunstancia desaparece. Y si no se cambia, como bien dices tú, el contexto y se facilita que pueda tener pues una oportunidad real para mejorar su situación, pues volverá otra vez a ir a ese recurso para comer, dormir y marcharse de nuevo al círculo vicioso, ¿no? Que, bueno, vicioso no, más bien perverso. El modelo que te comento, ¿nos lo podrías explicar así para que las personas supieran un poco en qué consiste? Sí, claro. O sea, el modelo que hay ahora es un modelo como muy en escalera, ¿vale? Es una escalera que al final tú coges y el primer paso es que si cumples unos requisitos de conducta, incluso a veces de documentación, de eres una persona de tantos, incluso eres un joven de X años y tal, pues estás en este centro. Si en ese centro
se dan una serie de circunstancias, pues o encuentras un empleo, pasarías al siguiente escalón, o sea, como que son un modelo en escalera en el que se van dando una serie de requisitos y circunstancias, vas avanzando hasta que el último paso sería la vivienda. ¿Qué pasa? Que esta escalera, por el camino, se quedan muchas personas porque es como un embudo que pues va dejando fuera a muchísima gente. Y aparte lo que decía Carmen, que son modelos muy basados en la emergencia y que, bueno, pues es eso, te doy el techo, tienes comida y duchas, pero durante el día, o sea, no, ya está, o sea, que es como paliar los efectos de pues más los efectos como que pueden de seguridad que puede estar viviendo la intemperie, ¿no? Entonces, los nuevos modelos, hay un modelo que está tomando bastante fuerza, que de hecho el Ayuntamiento de Madrid está apostando bastante por él, que es Housing First, que lo que dice es vamos a darle la vuelta a la escalera. Vamos a poner en primer lugar la vivienda y desde ahí trabajamos todo lo demás. Porque estando en una vivienda es mucho más fácil pues empezar procesos de temas de salud, búsqueda de empleo. La búsqueda de empleo en la calle es súper complicada, por no decir prácticamente imposible, porque si empiezan a trabajar durmiendo en la calle por temas de duchas, de descanso, o sea, vamos, es muy, muy, muy complicado. Y ya partiendo, o sea, el modelo lo que dice es, partiendo de la vivienda, trabajemos todo lo demás. Y bueno, es un modelo que lleva unos años. Yo creo que, bueno, hay una persona que acompañamos en Bocatas que entró en una vivienda Housing First en 2015. Y bueno, yo creo que hay que pensar modelos distintos, porque si hay una cosa clara es que el modelo que hay a día de hoy no, o sea, los modelos que estaban no estaban funcionando. Entonces, que hay que pensar de manera diferente, yo creo que eso es como muy evidente. Por los resultados también que se han ido viendo, ¿no? Y porque al final una persona está en un centro y luego se va a otro centro y luego se va a la calle y luego a otro centro, entonces es un círculo de, bueno, lo que ha dicho Carmen, perverso, ¿no? De eso, de ir rotando, pero siempre pues en la exclusión social más severa. Esperanza, a mí me gustaría que nos explicaras un poco más las clasificaciones de las categorías de personas sin hogar. Es decir, ¿se considera igual o son las mismas políticas para ayudar a una persona que vive en un banco, que vive en un garaje que le ha dejado un amigo? ¿Cuáles son exactamente? Has mencionado la clasificación ETOS, pero ¿puedes desarrollar un poco más esa idea? Claro, o sea, yo lo que más conozco, la verdad, es como esa es la escala, creo que va de 0 a 1, que es como la calle, que ese es como lo más extremo, ¿no? Y luego ya irían los centros de emergencia hasta llegar a niveles 7, 8, que incluso valoran alquiler de habitaciones sin contrato, vivir en viviendas masificadas o vivir incluso en situaciones de violencia, o sea, vivir en viviendas porque estás ahí porque no tienes otro sitio donde ir, pero que si tú pudieses te irías a otro sitio. Entonces, o sea, yo lo que conozco más es todo el tema de la calle, como en los niveles de ETOS 0, 1, 2. Y luego es verdad que en los otros modelos, o sea, en los niveles como de vivienda, ahí yo creo que ya entrarían en el circuito de servicios sociales. Sí, eso. Pero también ahí la dificultad de acceso a la vivienda sigue siendo un problema enorme. O sea, creo que esa es la tónica común de la escala, es que hay un problema real de acceso a la vivienda. Porque las cifras que tenemos es del nivel extremo, ¿no? O sea, de gente que vive literalmente en la calle, pero los que viven en un coche, los que viven... ¿Esos se contabilizan cuando contabilizamos a las personas sin hogar? Claro, es que ese es el problema. Por eso yo al principio decía que los datos que hay son datos que están un poco como con pinzas, por así decirlo, porque, por ejemplo, los recuentos de personas sin hogar que se hacen en Madrid, pues se hacen en un día que está demostrado además que, por ejemplo, las circunstancias climatológicas afectan muchísimo a los números, porque
hay días que a lo mejor es más fácil encontrar a las personas que están en situación de calle y hay días que si está lloviendo, pues a lo mejor las personas están más resguardadas y que eso, por ejemplo, influye mucho en los números y es un recuento que se hace cada 2 años. O sea, que la foto se saca cada 2 años y que también, por ejemplo, yo conozco personas que duermen en túneles subterráneos y esas personas en un recuento no se contabilizan. O personas que están en coches, o sea, que realmente, o sea, y creo que es uno de los grandes dramas del problema, es que lo que no se mide y no tenemos datos, no se conoce. Entonces, es un tema que hay cifras y hay cálculos, hay estimaciones. Es que al principio creo que se ha comentado, hay de 20 a 40.000 personas. Es que ese abanico, esa horquilla, es súper amplia. Entonces, yo creo que es uno de los grandes como dramas de todo esto, es el tema de los datos. ¿Tiene solución eso? ¿O cómo se podría tener una estadística más justa, más adecuada? Hombre, yo creo que haciendo un esfuerzo también, por ejemplo, yo lo pienso en Madrid y el SAMUR Social interviene con muchas personas, recabando datos de entidades, o sea, si todas las entidades que hacen trabajo con personas sin hogar de alguna manera se tratase de unificar todos los números, o sea, que puede ser un trabajo ahí arduo, pero bueno, yo creo que hay que dar una vuelta a esto y bueno, esto es otro tema, ¿vale? Pero nosotros también en Bocatas hemos estado muy preocupados por todo el tema de delitos de odio, que ahora como que también se está empezando a hablar más del tema de aparofobia, de delitos de odio y demás, y ese es otro tema que no hay datos, muy poquitos datos hay sobre, y nosotros en Bocatas lo vemos, ¿no? Muchísimas personas sufren delitos de odio y bueno, no... Concretamos, no pasa. los delitos de odio es que te peguen por vivir en un cajero automático, que no te dejen entrar en una biblioteca, que nos referimos a esos casos concretos, ¿no? Sí, o sea, son hechos discriminatorios por el hecho de ser una persona sin hogar. Y puede ser lo que tú dices, Juan, hay veces que la gente piensa, bueno, es una agresión o un insulto, algo como muy heavy, pero es que puede ser también que vayas a un supermercado y que te digan, no, es que duermes en la calle o no entras, o que vayas a una cafetería y te cobren 5 euros por un café para que no vuelvas. O sea, todo ese tipo de circunstancias y es súper frecuente, muy frecuente. Mira, con lo que estaba comentando Esperanza y la duda de Juan de los números, yo tengo aquí unos números de un informe de RAIS precisamente, donde dice que el 47% de las personas sin hogar han sufrido un delito de odio. Y esto ya a mí me da bastante escalofrío. El 87% de estas agresiones no han sido denunciadas. Es que es un problemón porque además también lo que pasa con este tema es que muchas veces nosotros intentamos trabajar mucho como con todo el tema de un enfoque de derechos, porque muchas veces las personas incluso ya han como normalizado, o sea, muchas veces no lo cuentan porque, pero ¿cómo no me has contado que ha pasado esto? Entonces es como la calle al final también arrampla con la autoestima de las personas, entonces trabajar mucho con eso para, oye, también estos son tus derechos y tienes los mismos derechos que cualquier otra persona. Y entonces nosotros sí que en Bocatas hemos acompañado procesos de denuncia y es complicado porque también tienen mucho miedo, están súper expuestas las personas sin hogar porque al final continúan en situación de calle y denuncian a una persona que igual sigue por ahí rondando. Y bueno, son procesos difíciles, pero es que es lo que dice, que para que haya denuncias es rarísimo. Entonces también todo el tema de registrar todo este tipo de hechos yo creo que es fundamental porque es un problema muy gordo y un problema que no se conoce en profundidad. Lo único que también es cierto, Esperanza, que intentar, mediante métricas graduar la degradación es una forma que podría poner en evidencia y dejar de mantener en lo oculto aquello que es lo incómodo. ¿Hasta qué punto realmente lo incómodo que supone darnos cuenta de un problema es algo que forme parte de la agenda política
y hasta qué punto realmente los problemas a los cuales realmente el sinhogarismo apunta como síntoma son realmente parte de lo que puede suponerse las prioridades de la agenda política general. Pues es que nosotros ahí vemos poco. Es verdad que, a ver, nosotros con los que más trabajamos es con el Ayuntamiento de Madrid, ¿vale? Y es cierto que ahora sí que se está haciendo una apuesta por Housing First. El equipo que hay ahora en el área de bienestar social sí que está sí que hay una sensibilidad mayor por todo el tema del sinhogarismo, pero creo que queda muchísimo por hacer y que dista años luz de lo que hay que llegar. Es que hay que hacer un cambio de modelo radical. Y al final que el sinhogarismo es como el último eslabón, pero con todo el tema de políticas sociales. O sea, que al final también cuando una persona llega a la calle también es porque hay un sistema de protección que ha fallado, o sea, que no ha llegado. Entonces No, también ahí pues yo creo que hay que dar una vuelta al sistema. Más que nada, aprovechando ya que se cumplen 100 años de nacimiento del magnífico García Berlanga, precisamente vivimos en el país que relató él bajo la magnífica película Plácido, en el que al final la condición hispana está muy imbuida por un fariseísmo en el que realmente, bueno, la pobreza la contemplamos, o mejor dicho, la percepción burguesa de la pobreza se contempla desde la barrera de una superioridad en el que la beneficencia se convierte prácticamente en un acto de benevolencia que no pretende ir más allá de, bueno, iba a decir más allá de un mero compromiso puntual, no, ni siquiera de compromiso, sino de un mero gesto. Y es por ello por lo que, bueno, pues quería preguntarte un poco en ese sentido, en qué modo realmente hay un compromiso, notáis cierto compromiso con la pretensión de erradicar, no digo ya mitigar, sino erradicar los problemas usuales, porque cuando estamos hablando de desempleo o desarraigo familiar o divorcio o maltrato, estamos hablando sencillamente de elementos que privan al ciudadano de los mínimos amarres sociales que le permitan realmente desenvolverse con naturalidad y por tanto no caer en una degradación de su propia noción y conciencia ciudadana y por tanto de los derechos que como tal tiene. Uh-huh. Nosotros, o sea, poco. Nosotros o sea, también o sea, nosotros siempre tenemos la perspectiva, ¿vale? Yo, de las personas, porque nosotros pasamos la vida acompañando a las personas y el sistema es muy perverso. Es muy difícil, o sea, es que te encuentras trabas en todos sitios. Es que para empezar, para hacer un papel tienes que tener, para poder acceder a una prestación, ahora muchas cosas son todo administración telemática. O sea, cosas que, o sea, desde un plano de la persona, ¿vale? Como que creo que el sistema no hay por dónde cogerlo muchas veces. Y que tú lo has dicho, o sea, la parte que decías de que es un modelo que todavía se basa mucho en la asistencia, como en la caridad, por así decirlo, ¿vale? En todo ese tema de ver la pobreza como pues, el pobrecito pobrecito tal, y se hace pequeñita la persona y es un parche, el parche de la emergencia más básica. Entonces, eso es lo que yo veo que hay veces que es como ir tapando parches de pura emergencia, pero que no se da una vuelta más allá. Y para eso hace falta políticas que den la vuelta. No, sin duda. Un porcentaje, como ha señalado Miguel al comienzo del programa, 20% de pobreza reseñada en la población no solamente es que sea algo alarmante, es que es la muestra inequívoca de un fracaso social. Sí. Que no se pretenda poner ese problema como un elemento sustancial sobre el cual fundar una política de Estado me parece que es sencillamente la muestra de un país que se ha rendido ante la evidencia de una estructura económica que es incapaz de proporcionarle realmente la consistencia asistencial que precisa para poder sostenerse. Sí, hay un informe que a mí me ha gustado mucho, que es el informe del estado de la pobreza en España, que lo hace la EAPN, y también ahí miden, hay un indicador que se llama AROPE, que es como en riesgo de pobreza, y también habla de la exclusión, como que contempla distintas variables más allá de la pobreza como puramente económica, ¿vale? Y este informe muestra gráficas de cómo está creciendo la desigualdad en España,
Y a mí, vamos, se me ponen los pelos de punta porque se ven las tendencias, o sea, cómo está creciendo la desigualdad en el país. También es un estudio que también abarca distintas zonas demográficas en España. Y bueno, o sea, a mí me parece que los datos son alarmantes y que bueno, es que el número de personas que están viviendo en el umbral de la pobreza ya creo que es un número suficiente para ponerse manos a la obra. La distribución provincial, disculpa Miguel, la distribución provincial dentro de España, ¿dónde se podría o dónde has podido detectar que son los puntos, digamos, más evidentes de acumulación de ese tipo de suceso? O sea, este estudio en el mapa, por ejemplo, se veía que en el sur sí que había una mayor pobreza, por ejemplo, que en el norte. O sea, sí que hace como zonas, dependiendo de este indicador, hace una clasificación por zonas. Nosotros también estamos en Valencia y en Zaragoza. En Bocadas estamos en Madrid, en Valencia y en Zaragoza. Y la verdad es que en las tres ciudades vemos circunstancias muy parecidas, en todo el tema de calle, de sinhogarismo y demás. Parecido. Mismos modelos de emergencia. Sí. Si ya termina Gonzalo, y yo quería introducir, Sí, recogiendo todo lo que viene comentando Esperanza y sobre todo la parte política que a Gonzalo y a mí nos interesa mucho, aunque no la vemos siempre desde el mismo punto de vista. Esto forma parte del encanto del programa, Miguel. Claro, claro. Y además luego es todo mentira, nos llevamos muy bien. Claro que sí. Yo recuerdo hace muchos años que se hablaba de la expresión pobreza vergonzante. Es una expresión muy cruel, pero es real, porque justamente define ese tipo de situación en la que la persona ya está en un nivel de degradación en la que le va a resultar muy difícil intentar acceder a un empleo o incluso de sus propios estudios o su familia, y eso le hace más difícil cada vez salir de esa espiral de miseria y de abandono. Digo esto porque he estado viendo las cifras del Ministerio del Interior que podemos extrapolar y, bueno, son siempre relativas, pero aquí dice que en el primer semestre del año pasado se registraron 7.500 denuncias de ocupación. Yo con mis matemáticas avanzadas llego al número de 15.000 al año y además estadística dice que esa cifra tiende a crecer. Probablemente este año sean más, además se acumulan con ocupaciones de años anteriores. No voy a decir si estamos a favor o en contra, esto no me interesa, pero por una parte, que esas cifras enormes de ocupación lo que están mostrando es una quiebra del contrato social, tanto por una parte, que serían los redes que podrían facilitar la vida de esas personas para que no recurran a eso, como de esas personas para conocer que no tendrían acceso legal a esa vivienda y en otra época, dentro de ese concepto de pobreza vergonzante, no se habrían atrevido a usurpar una propiedad y ocupar la vivienda. Sin embargo, el número de personas que van entrando en la pobreza y que no tienen ninguna esperanza de encontrar un empleo les lleva a dejar de sentir esa vergüenza por su pobreza y empezar a tomar la solución por su propia mano, pasar a la acción, aunque sea cometiendo un delito, pero a lo que voy. No sé si se ha entendido, es un poco largo lo que estoy diciendo, pero dentro de ese concepto de quiebra del contrato social y de sálvese quien pueda, no podría llegar a no ser necesario todo este mundo de la asistencia porque simplemente la gente va a tomar lo que necesite por su mano. O dicho de otra manera, si de estas 15.000 ocupaciones que vemos que hay en 2020 no hubieran existido, ¿cuántas personas nos habremos encontrado en la calle? Uh-huh. Eso es lo que quería comentar.
Bueno, yo con eso simplemente, como yo creo que lo has comentado, yo siempre es porque yo no soy ninguna experta ni en temas de política ni demás, o sea que yo siempre hablo un poco desde la perspectiva de las personas. Nosotros en Bocatas conocemos hacemos acompañamiento en calle. Es cierto que hay veces que alguna persona ha hecho algún tipo de ocupación, pero nosotros siempre estamos en calle, ¿vale? Pero yo sí que, por lo que yo he visto, ¿vale? Desde mi experiencia, muchas veces eso se da ante una situación desesperada y muchas veces porque no, o sea, como que no hay otra alternativa. O sea, una mamá con 2 hijos que lleva yendo a servicios sociales 1 año y no hay una respuesta, pero es que creo que o sea, al final también vivir en situación de ocupación es una situación muy inestable. O sea, eso tampoco, o sea, como respondiendo a que como que lo de tomar como la iniciativa con la mano, pero es que esa creo que no es, o sea, como que no es una solución estable. O sea, no sé si me estoy explicando, ¿vale? Pero bueno, eso. Juan, ¿había levantado la mano? Sí, es que un segundo, Carmen. Que yo lo que no sé si estamos mezclando términos. O sea, la pobreza es una cosa y el sinhogarismo es otro. O sea, la persona sin hogar es la persona que ha roto lazos sociales. El pobre puede seguir teniendo una vida bastante funcional y bastante sana mentalmente. No sé si convendría que aclaráramos también la diferencia. O sea, la relación, pero también la diferencia entre ambos conceptos. Creo que la persona que está en situación sin hogar tiene también una situación de pobreza y, sin embargo, puedes estar en una situación de pobreza y no estar en situación sin hogar. No sé si clarifico un poco más. Y luego, recogiendo un poco lo que comentaba Miguel, yo creo que el primero que rompe el contrato social es el Estado cuando no garantiza los derechos de toda la ciudadanía. Y las personas que están en situación de calle, sin hogar, etcétera, todas las variables que ha comentado también Esperanza, pues tienen que recuperar su ciudadanía porque la han perdido. Porque, como bien dice Esperanza, pues esas situaciones de delito de odio, de discriminación por estar en esa situación de exclusión social, hace que no estén ejerciendo su ciudadanía con todo lo que significa ser ciudadano. Que tienes derechos, oportunidades y deberes. Porque el otro día veía una noticia que hablaban del modelo de Housing First, de la vivienda es lo primero, y daban a entender que se daban viviendas gratis. Y a mí me parecía que la noticia no hacía un favor a este modelo, porque no es que se den viviendas gratis, sino que una persona, para poder tener la oportunidad de volver a definir su proyecto vital, lo primero que necesita es un hogar. Cuando tú tienes un hogar, te puedes plantear qué quieres hacer con tu vida. Mientras estás en la calle, es muy difícil que te plantees qué voy a hacer con mi vida cuando tus necesidades básicas son dónde voy a dormir esta noche y dónde voy a comer. Entonces, volver a retomar que todas esas personas son ciudadanos y que han sido expulsados de la ciudad casi, y bueno, casi no, en el fondo si están en la calle es que están expulsados, pero están ahí, ¿no? Como comentaba Gonzalo, ¿no? Esos que se avergüenzan y que duermen en cartones o un término que descubrí recientemente, los alojamientos por fortuna, que me parece muy perverso el término de alojamiento por fortuna, ¿no? Que puede ser un cajero, un vehículo o un portal que alguien se deja medio abierto y esa noche duerme bajo las escaleras, ¿no? Entonces, volviendo otra vez al punto de quien rompe el contrato social es el Estado, que no garantiza uno de nuestros derechos que aparecen en la Carta Magna. Tenemos derecho a la vivienda y si no se garantizan, pues las personas tienen derecho a buscarse medios para encontrar esa vivienda. Acabas de mencionar un ejemplo de una madre, después de 1 año yendo a servicios sociales, que sigue sin tener una respuesta. Pues ahí servicios sociales tendré que ser más rápido
no puede dejar a una persona un año esperando una respuesta. Mientras tanto, ¿qué hace con su familia? Y luego, respecto a las ocupaciones, habrá que ver también qué tipo de ocupaciones hay. Una cosa son los números y otra la calidad en la que las personas deciden ocupar un local o una vivienda. A veces se están ocupando edificios que llevan años vacíos. Eso también es interesante, porque ya sabemos que la estadística también es perversa. Habrá que ver de todas y cada una de esas ocupaciones cómo han sido, porque no es lo mismo que yo me baje a comprar el pan y cuando suba se hayan metido en mi casa, que no, que tengo una finca que llevo a lo mejor años sin ir y alguien la ocupa. De cualquier manera me afecta evidentemente y es una faena como propietaria. Pero ese tipo de cifras creo que siempre hay que acompañarlas con una reflexión de cómo han sido esas ocupaciones. Y bueno, pues ya dejo Sí, yo el solamente espacio a otros. quería matizar, porque lo que he dicho yo sé que era un poco lioso. Por supuesto que estoy de acuerdo con lo que dice Carmen, sobre todo porque lo he dicho yo primero, y es que en la quiebra del contrato social es porque tienen más obligación y más capacidad para que eso no ocurra. En este caso, todos los poderes del Estado y el presupuesto nacional. Precisamente como no ocurre y se va acumulando la degradación y la miseria en ese 20% largo de la población, yo hablo de ese concepto antiguo de pobreza vergonzante y en cierto modo, no sé si decir sumisa, que es como no puedo hacer nada y más que quedarme en la calle tal cual. Pero creo que probablemente es por el puro aumento descomunal de la pobreza, se ha empezado a producir la reacción lógica de romper el contrato social también desde abajo. Es decir, no me vais a ayudar, no me vais a dar nada, me tomaré yo la justicia por mi mano y ya no es vergonzante, es algo activo. Es decir, sí, aquí estoy yo y yo voy a conseguir la comida y el techo por mi cuenta y no voy a respetar ningún tipo de ley porque ya no estoy dentro del contrato social, estoy en una selva. A eso voy con que no es que sea algo bueno o malo, porque es malo que ocurra cualquier cosa que tenga que ver con esto, pero quizá esa es la manera de que se empiece a atender el problema de fondo y se crea algún tipo de ley que convierta esto no en una cuestión de caridad, sino de justicia y de leyes. Usted tiene derecho a no dormir en la calle o usted tiene derecho a comer. Y si eso no ocurre, sigue aumentando la pobreza, entiendo que pues, será la selva. Eso es lo que quería decir. Yo creo que estáis muy escorados a los Rousseau, en el sentido del contrato social, porque en cierto modo eso indica que hay una pretensión de encuentro y lo que realmente lo que dirige a una sociedad es una estructura y un mecanismo de incentivo. Quiero decir, cuando a la postre estamos pensando en por qué elegimos una determinada acción o por qué optamos por una elección y no otra, viene definido por una estructura de preferencias que se nos ha inculcado y forma parte de la matriz cultural en la cual vivimos. Quiero decir, el hecho de que se nos haga ávidos y deseosos obtenedores de dinero para conseguir cerrar el año con un beneficio tan alto como sea, no viene por ningún tipo de razón inoculada por obra y gracia del Espíritu Santo. Es un hecho que forma parte de la matriz social en la cual estamos habitamos, y en la cual participamos y en la cual, bueno, hemos asumido como natural en nuestra conducta. Lo que quiero decir es que, a la postre, cuando vemos que la pobreza empieza a evidenciarse como un problema mejor dicho, como una evidencia de todos los problemas sociales, básicamente estamos hablando de un problema asociado a no ser capaz de gestionar adecuadamente, ya que es ingeniero Esperanza, el sistema abierto no estacionario que supone toda la población. Al final tenemos que tener en cuenta que somos 50 millones de personas en estado estacionario más o menos, que vamos naciendo y muriendo, y tienes que intentar darle a eso un cierto grado de sentido y consistencia durante los 50, 60, 70, 80, 100 años que pueda vivir un individuo de una forma estable.
El Estado es lo único que puede ser realmente la estructura que pueda dar esa percepción de estabilidad en el tiempo de ese sistema que llamamos España, conformado por 50 millones de personas. En la medida que empieza a acumularse una población que es incapaz de ser gestionada e integrada dentro del sistema de una forma conveniente, sino que directamente queda marginada y no hay forma de poder volver a ingresarla, estamos asumiendo que la sociedad, primero, no tiene los dispositivos para poder darles cabida, y lo segundo, socialmente a nivel agregado, los individuos no estamos dotados de los incentivos que nos lleven a entender que eso es un problema. Es decir, que todo cuanto conforma el relato de nuestra sociedad y que es como lo vemos a través de los ojos de ese relato, la pobreza es un problema que siempre se nos da como algo ajeno, nunca como algo propio ni susceptible que podamos llegar a sufrir. Y a partir de ese punto siempre estamos hablando de otro, de los demás. Nunca estamos considerando algo como un problema propio. Y es por ello por lo que creo que es por ello por lo que al final tenemos la propensión a poder dotar a la pobreza de connotaciones de criminalidad o suciedad o marginalidad. Quiero decir, cualidades que jamás estaríamos dispuestos, por supuesto, a dotarnos a nosotros mismos, porque, por supuesto, todos los individuos que hablamos de otra cosa, por desgracia, en ese relato siempre lo hacemos desde una perspectiva de una cierta distancia. Por tanto, yo creo que los propios mecanismos con los que somos educados parten precisamente del problema y de la dificultad para poder meter mano a este problema con un mínimo de sentido crítico y de empatía. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. De hecho, nosotros en Bocada siempre decimos como que la calle no es una realidad lejana ni ajena. Y yo me he encontrado a personas conocidas en calle, o sea, conocidas del círculo, de un círculo no muy lejano al mío, personas que hayan estudiado en mi colegio. O sea, que muchas veces se tiende a pensar de, joder, la calle, ese que vive por ahí, que a saber lo que habrá pasado, tal. Y es que la calle no es una realidad ni lejana ni ajena. Y cuando te estás con la cabeza metido en esto, muchas veces te llama gente para decirte, pues oye, es que no sabes, es que mi hermana o es que mi tío y, joder, entonces yo también creo que, por supuesto, es responsabilidad política, pero luego también con todo el tema de personas sin hogar, la sociedad ahí, no sé, yo paseo por Madrid y veo el mundo pasar mientras hay personas que duermen en nuestras calles. Y, joder, a mí, yo me acuerdo una vez que una persona me dijo, es que yo estoy muerto en la calle y nadie se da cuenta. O sea, que, no sé, bueno, o sea, a mí me parece que eso también da como a la reflexión, ¿no? Y sobre todo que también creo que hay muchísimos, lo que decía al principio, por eso empecé hablando de la palabra, ¿no? Porque hay mucho estigma, muchísimo prejuicio. O sea, ya no es que se vea a veces como una realidad lejana, es que a veces se ve como una realidad... pues eso, con muchísimos prejuicios y solamente hay que ver los medios de comunicación para ver cómo nos hablan de las personas sin hogar, ¿no? Entonces creo que eso también dificulta mucho la dignificación de estas personas y complejiza mucho sus vidas, que hace poquito hicimos un estudio que un poco lo que intentamos fue evaluar a través con una psicóloga, hicimos test a personas que estaban en situación de calle para ver cómo afectaba el tiempo en calle a la autoestima y a síntomas depresivos, ¿no? Y se veía claramente como cuando una persona, cuanto más tiempo en calle, menos autoestima y mayores síntomas depresivos. Y luego a todo eso se suma todo el efecto en la salud física que tiene estar en calle. Bueno, están todas las manos levantadas. Vamos a poner Juan, Carmen y luego Gonzalo. Y luego, si me dejáis, yo a contar. Yo no sé si es un poco sacar el tema del debate de donde estamos, pero hacéis mucha lectura política y creéis que existen soluciones políticas al problema del sinhogarismo. Yo no pretendo concluir nada, pero me gustaría también que habláramos un poquito de lo que no tiene solución política, de gente que está en una espiral depresiva tan fuerte que por mucho que le intentes ayudar no va a salir de la calle.
Es decir, en Suecia también hay personas sin hogar y ahí el estado del bienestar es ciencia ficción comparado con el nuestro. Quiero decir que el sinhogarismo es un drama político, pero también hay un drama existencial, también hay, desgraciadamente, variantes que no tienen solución política. En tal caso estás hablando de personas que sufren depresiones endógenas, quiere decirme, y problemas de carácter clínico. Alcoholismo severo, depresiones de caballo, eso cualquiera que hemos tratado con personas en situación de calle prácticamente es una tónica, es decir, gente que es que no puede sobrellevar el día a día, o sea, están abrumados por los traumas o por determinadas cuestiones que han vivido que no los pueden superar. Y creo que nos consuela pensar que todo tiene solución política, pero desgraciadamente creo yo que hay gente que no hay una solución política. Es otro tipo de solución, que eso ya es lo que no sé cuál es. La prevención, la atención rápida, porque yo creo que cuando se llega a calle hay que actuar súper rápido y muchas veces esos casos que están como más enquistados, y si se detecta rápido cuando una persona llegase a calle, si por lo menos la atención no fuese al año, a los 2 años, creo que sería más fácil. Igualmente, yo creo que muchas veces dices, joder, esta persona tal. Yo he visto casos de salud mental súper complejos que han vuelto se han insertado. Entonces yo creo que nunca nadie, por muchas veces lo complejo que parezca, cada uno tenemos nuestros tiempos también a veces en los procesos. Y que, bueno, también ahí está la labor de los profesionales que consigan ahí actuar en calle y los tiempos de la persona, ¿no? Pero creo que casos muy complejos también muchas veces en un momento dado ha ocurrido, ¿no? Entonces, más que ser casos de solución política, tiene que ver con el talento, la perseverancia de determinados trabajadores sociales. No es tanto un mal estructural como una cuestión muy quirúrgica, individual. Bueno, estaríamos olvidando la concepción marxista de que realmente el sistema capitalista puede llegar a generar la enajenación del individuo, con lo cual a lo mejor también estaríamos dentro de la lectura de cómo el sistema económico y productivo actual realmente a lo mejor no permite que haya una incorporación a de todo individuo y por tanto eso mismo genera las bolsas de exclusión. Bueno, antes de que se enfade Carmen, que nos estamos... Pero luego voy a hablar más. No digo ahora, el tema, yo no lo puedo decir, es que en España hay una ley, y las leyes es política, que reformó la psiquiatría y sacó a todas las personas que estaban asistidas por el Estado a la calle. Entonces, nuevamente, ese problema de las enfermedades mentales es un caso de abandono por parte del Estado. Y ya me callo. Por favor, Carmen. A ver, a mí me gustaría contestar lo que ha comentado Juan. Por supuesto que no todo lo tiene que gestionar el Estado. Creo que la sociedad civil también podemos y debemos intervenir en los espacios públicos. Que hay trabajadores que le hacen un trabajo estupendo desde la esfera pública, estupendo. Pero también la sociedad civil nos estamos organizando. Bocatas es un ejemplo de ello. Es una manera que tienen un grupo de personas que deciden favorecer la vida a otros ciudadanos. Ha habido un análisis de la realidad y han visto que había unas necesidades y han dicho vamos a apostar, nos organizamos y hacemos todas las acciones que llevan a cabo. Y me parece que es estupendo. No solo el Estado tiene que intervenir en las esferas públicas. Luego también hay otro tema, totalmente de acuerdo con lo que dice Esperanza, que si es rápida esa intervención, pues el problema no se va haciendo más grande, pero creo que también estamos dejando fuera personas que de forma libre tienen esa opción de vida. También hay personas que deciden vivir así. ¿Que será un porcentaje pequeño? Como no tenemos datos, pues no lo sabemos. Pero también hay personas que es un estilo de vida su filosofía vital y optan por no tener que vivir en una casa. Les gusta vivir en una caravana o mudarse de vez en cuando y van viviendo donde pueden. Entonces,
también lo digo para meterlo dentro de lo que es el diálogo, ¿no? Esa opción también está ahí. Y luego me he dado cuenta que cuando antes estaba hablando, se me ha olvidado que quería enlazar el tema de la noticia que leí el otro día sobre lo de las viviendas gratis, ¿no? Yo tuve la oportunidad de trabajar también para RAIS y para Provivienda en un proyecto que crearon una alianza en Madrid, y me gustaba mucho la idea de hay que recuperar la ciudadanía, la autonomía de la persona, pero a través de unos compromisos. No se te da la vivienda y desapareces, sino que hay un acompañamiento de profesionales, un apoyo proporcional que Esperanza mencionaba antes con detalle, donde es importante respetar los ritmos de la persona, las decisiones de la persona, y es quien decide y quien lleva a cabo su proceso de esa búsqueda de ese nuevo proyecto vital. Y esos compromisos son que los técnicos van a visitarle a la vivienda una vez a la semana, tienen que comprometerse a una evaluación que hacen unos técnicos externos para ver qué tal se encuentra en la vivienda y todo ese proceso que está viviendo. Tiene que haber una aportación económica, y esto es importante. Si la persona recibe una prestación, tiene que aportar un porcentaje para la vivienda. Y por último, tiene que haber una buena convivencia con la comunidad donde está viviendo. Todos esos son compromisos que adquiere la persona. Y contados así, a mí me parece que son muy potentes, porque lo que hace es que la persona se sienta ciudadano. De nuevo, tengo derechos, tengo oportunidades desde que tengo una vivienda y recibo un apoyo proporcional, que no me dejan solo, sino que me acompañan, que eso es muy importante, y tengo deberes. Y los deberes son, pues tengo que tener una relación de convivencia positiva, y tengo que aportar si tengo recursos económicos. Y a mí me parece que esa también es una de las claves. No es simplemente te doy la casa y ahí están las llaves. Y es una manera de que la persona se empodere y que empiece a reconstruir lo que yo comentaba, que me parece a nivel filosófico muy potente, su proyecto vital. Quién soy, quién quiero ser, qué deseo, y a partir de ahora, incluso muchas de las personas que han estado muchísimos años viviendo en calle empiezan a volver a recuperar lazos afectivos con hijos o con amigos que durante mucho tiempo se han roto precisamente por estar en la calle. Y lo quería comentar porque me parecía bastante oportuno por lo que estábamos comentando. Además, yo creo que también trabajan mucho desde el enfoque de respetar la decisión de la persona, que también hay muchas veces que parece que, o a mí me da la sensación, ¿no?, de que, parece que tenemos la llave mágica de la solución que necesita la persona. Pero es que a lo mejor la persona en ese momento ha decidido otra alternativa, o claro, ha querido, o su sueño es escribir un libro porque le hace súper feliz, y en ese momento, no lo sé, pero como que hay veces que dices, no, la decisión que está tomando no es la que tomaría yo, pero es que es la vida de la otra persona. Entonces también como muy desde el respeto, yo creo, hacia las decisiones de cada persona. Bueno, yo ahí matizaría que efectivamente quien elige vivir así no es una situación trágica o tan dramática, porque ha elegido. Cuando hablamos de personas sin hogar nos referimos a quien no tenía otra opción. Eso es como decía como dice la sabiduría taoísta, ¿no? Mientras tengas un sitio al que poder ir, todo está bien. Pues sí, la persona sin hogar, el tipo que decides en una caravana sabiendo que va a poder volver a casa de sus padres, obviamente no es lo mismo que quien no tiene dónde ir. Sí. No, pero en razón... Perdona, Didi. No, por supuesto, Esperanza, adelante. No, que yo creo que, que por supuesto, yo creo que, yo sí que creo que eso es una minoría. Yo he visto una persona, hay gente que está en calle porque ha decidido estar ahí, pero a lo mejor también en su casa tiene una situación súper compleja, que el techo lo tiene, pero no la situación de seguridad que claro, le puede dar justo su alternativa de alojamiento. Que quien está en la calle porque ha elegido estar en la calle, porque en su casa le meten palizas, no es tampoco, efectivamente eso no es elegir, que... Sí, pero es interesante al final el ejemplo que ha sacado a colación Carmen, en relación, ¿qué es lo que hace que un individuo se salga de lo que es las relaciones de preferencia socialmente aceptadas
y opere de acuerdo a una lógica contraria a la lógica económica que se nos ha impuesto y a partir del cual todos pensamos. Y yo creo que a pesar de que parezca que es algo individual y a pesar de que parezca que es algo al margen del Estado, yo querría un poco retrotraerme al caso más señero de ese tipo de, digamos, de respuesta individual, que sería la de Diógenes de Sinope. O sea, Diógenes de Sinope, ¿cuándo surge? Surge, francamente, a la caída del régimen de Pericles, que supuso realmente lo que es la gran caída de la estructura económica de dominación ática en todo el entorno jónico y, por tanto, la caída del gran imperio económico que supuso Atenas en aquel entonces, que fue obra de la arquitectura precisamente de Pericles, de Temóstocles. Si Temóstocles no hubiese construido esa estructura económica de dominación, que fue a partir de una especie de OTAN con una liga de dominación de todo el entorno, no hubiese sido capaz de estructurar la riqueza y el cúmulo de recursos que supuso lo que fue al final Atenas, y como fruto de ello fue realmente el gran cúmulo de saber y de conocimiento y el fruto de interacción comercial que llevó a que fuese el melting pot, el crisol de culturas, conocimientos, líneas de pensamiento, que todo eso se vino abajo sencillamente porque tras la caída de Pericles todo eso se descompuso. Diógenes de Sinope, igual que al final también la margen de pensamiento que surgió con los estoicos o los cínicos en el caso de Diógenes o el caso de los epicúreos, no son más que respuestas individuales ante un naufragio político-económico. Y por eso yo quería preguntar en cierto modo, o sea, ¿hasta qué punto realmente toda respuesta individual no es más que una respuesta condicionada a unos hechos económico-políticos que determinan necesariamente ese contexto, incluso hasta en los más elementales comportamientos? Y en ese sentido, quería decir, hasta qué punto igualmente este fenómeno del sinhogarismo no deja de ser sino la expresión de un quebranto de las dos condiciones humanas. O sea, somos homopolíticos y dentro de la interacción en el orden económico somos homo economicus. La pregunta es si el orden del sistema social del estado de bienestar se viene abajo, si el Estado-nación está puesto permanentemente por el capital en juego y en duda, si dentro del orden de las relaciones económicas el individuo queda supeditado a una precariedad dentro del ámbito de la oferta de trabajo de la cual es responsable, al quedar expulsado o con sueldos muy bajos. No puede participar apenas en el ámbito del consumo como demandante de bienes. Si la propia estructura, ya no laboral, sino financiera, como es la caída de las cajas de ahorros que tenían una finalidad social y ha sido suplantada por una estructura de lógica puramente bancaria de beneficio, no es todo ello, sino la gran tormenta perfecta que realmente está componiendo las bases que sostienen la precarización, la pobreza y a la postre el fenómeno concreto de la pobreza, que es el sinhogarismo, de una forma absolutamente determinista. Y con eso termino. Bueno, yo creo que es un poco los factores estructurales de los que hablábamos antes, ¿no? Que por supuesto yo creo que son, vamos, o sea, son súper determinantes. O sea, que por supuesto están los factores personales, que muchas veces yo creo que son por circunstancias externas, ¿no? Pero hay los factores estructurales, es 100%, o sea, si el sinhogarismo creo que sería otra cosa, o sea, hablaríamos de otra cosa si no estuviese este entorno, ¿no? O sea, que es un problema que bueno, que en Hogar sí lo dice mucho, que es un fenómeno estructural y que bueno, pues hemos hablado también hemos hablado del acceso a la vivienda, de la precariedad del mercado laboral. Nosotros acompañamos a gente, hemos acompañado algún caso de personas que están trabajando y están en situación de calle. Entonces, bueno, o sea, vamos, yo sí que estoy convencidísima de que el entorno es determinante. En eso yo creo que estamos todos de acuerdo, que, bueno, habrá que verlo, que podría ser el hombre o la mujer que ves en el cajero la punta del iceberg de un problema
mucho más grande y más grave. Me voy a permitir introducir también la lógica capitalista, que a veces funciona, y es que de una manera o de otra, no hacer bien las cosas y no gastar lo necesario en que no se llegue a esos niveles, que yo no me importa repetirlo porque es algo que todo el mundo debería saberlo y tenerlo en cuenta cada día cuando se levante y vaya a comprar el pan, que 1 de cada 5 españoles es pobre. En el caso de los niños es un 30%, un 40% de paro juvenil, y ese es el verdadero asunto. Y me refería a la lógica capitalista porque si no se hace el esfuerzo necesario, una vez más, por parte del Estado y también por parte de las empresas, para que las personas puedan llegar a valerse por sí mismas y contribuir al aumento de la prosperidad y de la riqueza, creer que eso es ahorrarte algo me parece que es un error porque te van a acabar costando más, ya sea en cuestiones de asistencia, de salud, incluso criminal en el caso que toque. Y me parece que es uno de los problemas que tenemos en estos 40 años de democracia, y es que gastamos mucho en cosas que no son productivas y no es necesario pues, por ejemplo, que los salarios sean suficientes o que las familias puedan atender a las personas que no son productivas. Y no sé, me gustaría que opinares también sobre esto. Carmen. A mí me gustaría enlazar la pregunta de Miguel con el trabajo que haces, Esperanza, sobre la vinculación con las empresas. ¿Cuál es el papel de las empresas para conseguir que las personas que están en ese proceso de volver a sentirse ciudadanas puedan conseguir un empleo? ¿Y qué tipo de empresas son? Y luego también ver qué tipo de dificultades habéis tenido, porque intuyo que no todas las empresas quieren pertenecer al programa. Bueno, para enlazarlo con lo que comentaba Miguel también. Esperanza, tienes el micrófono apagado. Ahora, que donde yo trabajo son empresas de inserción, entonces son proyectos que son empresas que el objetivo es, pues es dar la oportunidad laboral a personas en riesgo de exclusión, pero no son empresas finalistas, sino que el objetivo es, en un plazo máximo de 3 años, formar a las personas, pues eso, darles apoyos para la mejora de la situación en relación a la vivienda, la salud y demás, de cara luego a lo que llamamos la inserción laboral en el mercado laboral ordinario, o sea, en una empresa al uso, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahí es toda la parte de intermediación, ¿no? No sé si es por donde ibas tú, Carmen, de que al final, pues ahí, pues que las empresas también apuesten, ¿no? Por entrar en todos estos temas, que al final, pues por supuesto, es fundamental que entren, que pues ahora se habla mucho de la RSC, por ejemplo, la responsabilidad social corporativa, y bueno, pues ver que esa RSC también sea real, que bueno, pues y las empresas también creo que tienen ahí un papel muy, muy importante, ¿eh? Y con todo el tema del empleo, que también, o sea, el empleo también o sea, que ya no es la remuneración económica, es una forma también de participación en la sociedad. Y bueno, pues eso, que yo creo que es muy importante también que no hemos hablado todo el tema de las empresas, y creo que tienen ahí un papel muy importante. Una pregunta, Esperanza, respecto a las empresas. Cuando contactáis por primera vez con una empresa, ¿qué argumentos utilizáis para que puedan participar en los programas? Ya no hablo de las que ya están sensibilizadas, sino con las nuevas. ¿Cómo lo hacéis? ¿Qué les contáis? O sea, yo la verdad de eso he hecho muy poquito, porque siendo sincera, pero sí que vamos, o sea, pues les hablamos del programa,
que tenemos, de en qué consiste. Joder, también lo que siempre decimos es que es un servicio muy súper, o sea, que es un, o sea, que como que realmente son un servicio súper profesional. O sea, que realmente son, vamos, entonces es un poco pues explicar el programa que tenemos, en qué consiste, y que al final también nosotros hemos hecho el trabajo de formar a las personas y como que lo que es, vamos, que son auténticas joyitas. Una pregunta, Esperanza, ¿cuál es el perfil formativo medio de las personas que atendéis? De las personas que están en situación de calle, hay de todo, o sea, es que tendría que mirar los números del recuento, pero o sea, hay personas, o sea, hay un porcentaje, no sé si eran como el 30% con estudios de secundaria. O sea, no me sé las cifras bien, la verdad. Pero, o sea, que son personas, muchas tienen estudios. Incluso superiores. Hay personas con estudios superiores, sí. También hay personas que vienen a lo mejor con historias de migración o con temas de refugio, por ejemplo, que también tienen sus estudios en Venezuela o en El Salvador, o bueno. Y no son convalidados, ¿no? Entiendo. Hay problemas de Puede convalidación. que a lo mejor sí, puede que no los hayan homologado. Depende del caso también. De todas formas, estaríamos ante lo que hemos hablado antes, un tipo con un diploma en arquitectura venezolano, mientras esté en la calle, le va a costar muchísimo encontrar trabajo de arquitecto, o sea, o incluso cualquier trabajo mínimamente remunerado, si su dirección es un albergue o si no puede asearse con frecuencia. Es que eso es muy, muy complicado. De hecho, alguna vez, vamos, alguna persona que está trabajando tenía decía, joder, a ver si me va a ver mi jefe, todo el tema de, oye, ¿qué comida me llevo? Es que mis compañeros paran a comer, todo el tema del descanso, las duchas, es muy, muy complicado. Bueno, me gustaría preguntar algo a los tres expertos que tenemos la suerte hoy de tener, que han trabajado en este mundo y con este tipo de personas. Y es 2,5, Miguel, 2,5. No, tú eres muy modesto, pero llevas toda la vida y incluso eres un cooperante internacional, que esa historia ya nos la contarás algún día. Ahora, en serio, contarme por lo menos una buena historia de alguien a quien hayáis ayudado, haya salido adelante, que lo ha aprovechado, ¿no? Para decir algo positivo, una cada uno. Nosotros bueno, yo es que, aunque no lo hemos dicho hasta ahora a nuestros oyentes, yo también colaboro en Bocatas. Pero en Bocatas hemos visto a muchas personas sin hogar que han encontrado habitación, trabajo, les han dado una casa y la han mantenido. No, pero por eso lo digo, pero como ejemplo humano, no tanto en general o una estadística, sino Pepito era así, era de esta manera, yo hablé con él, era así, y el último que sé de él es que ahora hace tal cosa. Pues Juan, que Esperanza le conoce, es un señor que estuvo 27 años en calle, cuenta unas historias, tendría que haber dicho J o X, por no. El señor X, que se pasó 27 años en calle, que cuenta unas historias tremendas de que él bebía agua de los charcos, una pobreza extrema, unas historias tremendas. Actualmente tiene un apartamento, le consiguieron un apartamento, lo mantiene, vive en ese apartamento y gana dinero dando charlas en la universidad contando su experiencia en la calle. Es un tipo que además va a publicar un libro con sus memorias. Pues vamos, un caso perfecto de final feliz. Hoy lo traemos un día. Él encantado en venir, porque precisamente le encanta hablar y vendrá encantado, sí, se lo digo. Vale, ya tenemos una historia navideña. A ver, otra. Bueno, yo, o sea, así con final así feliz, yo diría yo he hecho siempre la ruta de Azca, de la parte de los bajos de Azca, y fue una persona, Luis, que le conocí cuando entré en Bocatas hace 10 años, fue una persona como que
pues eso, llevaba también mucho tiempo en calle, de repente salía de calle, pero de repente volvía. Era como una persona un poco que pensábamos lo que antes decía Juan, ¿no? De, joder, es que esta persona, como, bueno, pues a ver qué, o sea, siempre era como que salía y volvía, entonces eran procesos así que esto se llama como puerta giratoria, ¿no? Y de repente una vez salió con un programa también de pisos, de Housing Led, y bueno, y de ahí fuimos a verle, me acuerdo que fuimos a verle a su piso, estaba súper, súper contento. Y ahora lleva ya como 3 años, vamos, que está trabajando también en una empresa de seguridad. Y nada, eso también está muy contento y mantenemos el contacto, que yo creo que por la parte humana, yo creo que las relaciones que creamos en Bocatas en ese sentido, pues son relaciones de amistad. Entonces, pues nos contamos las cositas y hace mucha ilusión también saber que ahora está bien. ¿Y Carmen? Pues yo quiero mencionar a una asociación que se llama El Olivar, no sé si la conocéis, que lleva 30 años trabajando con jóvenes sin hogar y en concreto conozco a uno de ellos que me parece que es un ejemplo de cómo de estar en una situación de calle, pues al pasar por esta asociación, luego fue educador en la asociación y le van bien las cosas. Entonces, para mí El Olivar es un ejemplo de cómo la sociedad civil se organiza y hace cosas muy hermosas por los demás, ¿no? Y construyendo justicia social. Y comento que el libro que he escrito sobre el Logos Invisible, que hablo precisamente del sinhogarismo, está dedicado a ellos y lo doy a cualquiera que quiera leerlo gratis. Entonces, todo lo que hemos estado hablando también recoge un poco todos estos aspectos. Así que una persona que estando en calle se convierte en educador y luego consigue pues, hacer su vida y es una persona estupenda. ¿Cuál es tu correo, Carmen, para que nuestros oyentes puedan pedírtelo? librosparaPensarMejor@gmail.com. librosparaPensarMejor@gmail.com. Bueno, aprovechamos también para que Esperanza, si quiere, nos diga cómo se puede contactar con ellos. Sí, el correo es esperanza.vera@bocatas.org. ¿Y la página web de Bocatas? bocatas.org. Claro, Gonzalo. En razón a lo que ha comentado Esperanza, me ha venido a la mente precisamente cuando comentabas que realizabas la ruta de Azca. En ese sentido, me ha venido a la mente precisamente la noticia reciente de su futura, bueno, de su ya plan de remodelación para modificar todo el entorno, aduciendo obviamente que se había convertido en un entorno, pues digamos, problemático y digamos que poco estético para todo lo que son los bancos, oficinas de alto rango que hay en el entorno. En cierto modo, quería reflexionar acerca de cómo al final la arquitectura también puede ser no otra cosa sino un diseño más que trate precisamente de, ¿cómo decir?, de barrer todos los problemas aparentes de una sociedad para intentar lavar la cara y mostrar bajo el diseño y barrer bajo todos los males de una sociedad para que este no se vea. En cierto modo también me recuerda al propio diseño, que el diseño siempre es una magnífica palabra, empleado también para justamente adecuar las estructuras de las paradas de autobús de manera tal que no puedan ser empleadas en caso alguno, en caso de que una persona pues no pueda pasar la noche en ningún lugar mejor y tenga que pues tumbarse a lo largo de una bancada, ¿no? Y en cierto modo por reflexionar en torno al diseño y a la gran labor, si quieres, incluso de borrado y de limpieza aparente que éste realiza en términos políticos y en términos culturales. Sí, dale, Carmen. Justo lo que estás comentando, Gonzalo, se llama arquitectura hostil.
Y con las personas sin hogar ha sido espectacular. El tema de los bancos, no solo de las paradas de autobuses, que evidentemente eran esos alojamientos de fortuna que mencionaba antes, para protegerse de una noche fría o si estaba lloviendo, sino que ya impide que si sois un poquito observadores, en muchas plazas ya casi no hay bancos ni siquiera para sentarse, para impedir que haya un estar y un dialogar y evitar que haya concentraciones de personas. O ya no es, como dices tú, vamos a eliminar todo lo que es feo, que no cumple los criterios estéticos de una urbe como Madrid, por ejemplo, que tienes que pasar por la Plaza Mayor. Si alguna vez habéis pasado por la noche, bueno, ahora tenemos toque de queda, pero yo alguna vez que he transitado la Plaza Mayor, ya tarde, se convierte en un lugar donde se acumulan los cartones y las personas duermen una detrás de otra. Y eso durante mucho tiempo ha sido así. Entonces, el tema de la arquitectura hostil, como bien dices tú, está muy bien diseñada, tiene unos objetivos claros para evitar que la gente se reúna, para que la gente no pueda dormir. Y a veces yo lo que he vivido cuando he tenido que llevar a mi hijo en carro, pues a veces ya ni siquiera para transitar con un carro de bebé. Entonces es para pensar también si esa coordinación que reivindicaba Esperanza con los servicios sociales, vivienda, salud, economía, también habría que incorporar a esa coordinación urbanismo, porque evidentemente todo eso está afectando también. Además, o sea, es que hay veces que eso se pone en sitios donde duermen personas, o sea, que ni siquiera, o sea, hay veces que es para evitar que una persona duerma, pero es que nosotros hemos acompañado a muchísimas personas que de repente les han dicho, oye, os tenéis que levantar, y han puesto unos tubos así para que no duerman, pirámides con pinchos, y, o sea, que el objetivo es que esa persona no duerma ahí. Entonces, y luego que eso aparte que, o sea, que cuando tú estás en calle ya estás expulsado del sistema, pero es que te pongan trabas en la propia calle, el impacto psicológico que eso tiene en las personas es devastador, y acompañar esos procesos a nosotros nos ha sido durísimo muchas veces porque, bueno, es que las personas están como, pues eso, es que te echan de la calle. Y a raíz de eso, que también tú has mencionado el plan de Azca, en Azca y en más zonas de Madrid, muchas, no es raro, ¿vale? Se da con cierta frecuencia que las personas sin hogar sufran desalojos, que es otra paradoja, ¿no? ¿Cómo puede haber desalojos en la propia calle? Pues que llega el equipo de limpieza y policía y de repente que les digan que os tenéis que ir y que les piden todas las pertenencias, incluida la documentación. O sea, eso también lo hemos vivido. De hecho, hay un protocolo en Madrid que es que si hay un desalojo de personas sin hogar, tiene que estar siempre el SAMUR social para ofrecer una alternativa de alojamiento, pero la realidad es que no siempre se cumple este protocolo y que hay veces que la policía solamente dice, oye, que aquí no podéis estar. Aquí, en la pandemia, o sea, cuando hubo la otra crisis muy gorda, hubo un punto por la zona de Moncloa que fue todas las noches iban a decir, os tenéis que levantar. Y si volvéis a venir, os volveremos a... o sea, casos también de hostigamiento hacia las personas y de desalojos en la propia calle, que eso es como una paradoja, ¿no? Que dices, pero ¿cómo te pueden desalojar de la calle? Pues también pasa. ¿Cómo es eso exactamente, Esperanza? ¿Hay una ley que especifica cómo es el proceso de desalojo? En caso de que no se cumpla, la persona afectada tiene derecho a denunciarlo. ¿Cómo va el tema exactamente? O sea, hay un protocolo de actuación. No es una ley, es un protocolo de actuación a nivel municipal. Entonces, bueno, también en estos casos, porque yo me acuerdo cuando hicieron un desalojo en Azca bastante fuerte, que fue un día concreto, fueron a todos los túneles, a la parte de arriba, por este plan que tienen de renacer Azca. Y en ese plan de renacer Azca, pues parece que las personas sin hogar no entran en el plan. De repente llegan y claro,
o sea, ese día fue un día que estuvimos yo y otra persona de Bocatas que es abogado, ¿no? Y les decíamos, no os vaya, o sea, es que no os pueden, o sea, no tienen una orden, no os pueden desalojar, pero también luego entra el factor de que las personas tienen miedo, de que las personas están durmiendo en la calle y que, bueno, pues decían, pero yo que me voy a enfrentar a la policía, ¿qué les voy a decir yo? Que de aquí no me muevo. Entonces, bueno, pues eso, es complicado. Bueno, es que la arquitectura y el urbanismo son una expresión del poder. O sea, no puede ser más evidente y de hecho tal es que, bueno, si lo pensamos, lo que es la contracción o la caída del tejido también del pequeño comercio en favor de grandes superficies no es casual, es causal, obviamente. Si vas a los, digamos que, barrios de nuevo diseño de Madrid, por ejemplo, del norte, si vas a San Chinarro o a Las Tablas, lo que te encuentras es, pues bueno, un diseño urbanístico de comunidades cerradas que se nos vende bajo un principio de que es un diseño de alto standing, pues con cantidad de elementos, digamos, comunes, piscinas, squash y demás servicios que en principio, bueno, pues se dan como si fuese un elemento de valor, pero que lo que representa en sí mismo es la eliminación de la posibilidad de albergar locales comerciales y, por tanto, descomponer lo que es la vida y la interacción, digamos, de barrio entre los individuos. Y del mismo modo, como bien señalas, el problema asociado precisamente, pues bueno, pues a que directamente en la propia composición de un entorno urbano como puede ser Azca, directamente pues el diseño no sirva sino para barrer un problema, no para dar resolución. Sí, totalmente. Sí, a mí me gusta mucho imaginar esa reunión de altos funcionarios y cargos políticos un lunes por la mañana bajando del coche oficial. Hoy por fin vamos a resolver el problema de la estación de Atocha. Entonces uno se levanta y dice, sí, vamos a poner un barrote en la mitad del banco para que un humano no quepa horizontalmente ni verticalmente, como si estuvieran diseñando una checa para torturar prisioneros. Y luego está el mundo de las plazas duras, ¿no? En Madrid hubo una política de urbanismo que consistía en poner lo que se llama plaza dura, que es básicamente no poner ninguna sombra para que durante más de la mitad del año, si te sientas, te calcina el sol y que la gente circule y se meta en alguna tienda. Y nuevamente eso nos lleva a la casilla de salida y es que es un problema político y que afecta a todos, no solo, por supuesto, claro, afecta en primera persona a las personas que estén en peor situación, pero afecta a los demás porque, como mínimo, por la indignidad de vivir en un país donde eso ocurre, pero aparte, repito, porque a la larga te acaba costando más. Y no sé si sobre esto hemos comentado, si queréis dar alguna opinión sobre ello. Yo solamente diría que la pobreza tiene enorme riesgo en caso de que se evidencie que al final las personas pueden tomar conciencia de que es algo que les atañe y de que es algo que les afecta igualmente y que el momento en que la pobreza es un hecho consciente y compartido empieza a ser una respuesta de exigencia de una alternativa a la realidad dada y eso siempre es un enorme riesgo para cualquier modo de poder. Yo también aquí matizaría un poco lo que dice Gonzalo. La pobreza también es una amenaza. El poder también, la pobreza tiene un papel simbólico como amenaza. No saques los pies del tiesto porque ahí es donde puedes acabar. Quiero decir que tiene una doble vertiente también. Sí, es ambivalente, así es. Bueno, no sé si tenemos pendiente alguna cuestión que no hayamos comentado. Si Esperanza quiere subrayar algo de lo que no le hayamos preguntado y que ella cree que es importante, pues es el momento de que nos lo comente. Yo creo que hemos tocado un montón de temas y que yo creo que hemos hecho una aproximación ahí al sinhogarismo muy interesante porque desde distintas también perspectivas. O sea que yo por mi parte no tendría nada más que añadir. Pues muy bien, pues entonces vamos a dar cada uno nuestra sentencia sobre el asunto. Y el minuto de gloria, por ejemplo, para Juan, el primer minuto. Yo agradecer a Esperanza su asistencia y Carmen, aunque no era en principio la entrevistada, al final también nos ha aportado muchísima información. Así que muchas gracias a ambas. Muy bien. Y Carmen, tu minuto de gloria.
lo ideal sería, Esperanza, que ni bocatas ni RAIs existieran y que ojalá el Estado fuera radical en el sentido de que fuera las raíces del problema, revisara de verdad las causas y pusiera sobre la mesa las soluciones para cambiar esto de una vez por todas. Muy bien. ¿Y Gonzalo? ¿Ludo de Gloria? Pues por supuesto darle las gracias a nuestra invitada, Esperanza, a la que espero y deseo que tenga toda la fortuna y el éxito del mundo en la labor que desempeña, que tiene todo el encomio. Y desde luego, en razón al problema que tenemos delante, creo que es un problema político en apariencia, económico y de intereses materiales de una forma explícita en todo caso. Y creo que, bueno, pues en cierto modo el hecho de que exista como problema es algo que debiera cuanto menos llevarnos a sonrojo a nivel social y desde luego creo que la inacción supone desde luego algo que no podemos permitir ante un problema que nos atañe y no nos es ajeno a nadie. Mi parte, un minuto de gloria, muy rápidamente, dar las gracias a nuestra invitada por acercarnos a un asunto que normalmente no queremos ver, pero nosotros nos hemos especializado en detectar canarios en la mina que nos avisan de que no vivimos en el mejor de los mundos posibles y en este caso hacer homenaje al nombre de nuestra invitada, que es Esperanza, y dejamos que ella nos dé la última palabra y con eso nos despedimos. Pues nada, yo simplemente daros las gracias, que ha sido un ratito súper agradable y que yo también me llevo un montón de aprendizajes de este rato, que me habéis aportado mucho. Y nada, que yo estoy convencida de que el sinhogarismo tiene solución, o sea, que es un problema que tiene solución y que es cuestión de voluntad política, hemos hablado también de la parte ciudadana, de las empresas, sobre todo política, como hemos dicho, pero bueno, que a por ello. Así que muchísimas gracias. Dejamos aquí. Muchas gracias, Esperanza. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias por escucharnos. Si te ha gustado este episodio, puedes seguir escuchándonos en iVoox cada semana. Hasta la próxima.